Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar acerca de las integrales definidas y vamos a hacer una pequeña introducción antes de comenzar a hacer ejercicios. Bueno, antes de hablar del tema de integrales definidas tenemos que tener claro un concepto y el concepto es que es una integral. Entonces, antes de comenzar a hacer los cálculos y demostrarles cómo se pueden encontrar, no sé, áreas bajo la curva, áreas entre curvas, vamos a comenzar a hablar un poquito de historia para que quede un poquito más fácil. Así que esto será como un video introductorio a las integrales definidas. Entonces, ¿qué es la integral? ¿O por qué nació ese concepto de integral? Hace muchísimos años había un matemático, el cual era Arquímedes. Este señor comenzó a preocuparse por el problema de las cuadraturas. ¿Cuál era ese problema? No sabían cómo encontrar el área bajo la curva de cualquier función. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué pasa si yo tengo tal función y yo quiero saber cómo encontrar esa área bajo la curva? ¿Cómo sé yo cuánto es el área debajo de esa función? Entonces Arquímedes lo que hizo fue decir, bueno, nosotros somos matemáticos, nosotros sabemos encontrar el área de un rectángulo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Digamos que, por ejemplo, esta función que yo les dibujé acá, esa es la función f de x cualquiera. Entonces, ¿qué pasa si yo debajo de esa área, de esa función, dibujo muchos rectangulitos? Entonces, esa fue la primera introducción que hizo Arquímedes. Es decir, bueno, delimitemos primero la función, digamos desde A hasta B, y debajo de esa función dibujemos varios rectangulitos y ya, simplemente encontramos las áreas de esos rectangulitos, las sumamos y ya, sale. Ya tenemos el área bajo la curva de esa función. Pero más adelante, otro matemático muy bueno que fue Bernoulli dijo, bueno, nosotros podemos hacer eso, pero podemos hacer rectángulos mucho más pequeñitos, mucho más chiquititos, y si nos damos cuenta, ¿eso qué es? Es una suma de las áreas de esos rectángulos. Entonces, bueno, como que a medida del tiempo, entre todos los matemáticos de la época comenzaron a dar ideas. Y más adelante ya fue Leibniz el que dijo, bueno, nosotros podemos definir eso como, eso es un límite, ¿no? Es un límite porque tenemos muchos rectángulos, hay que sumarlos, tenemos dos límites, pues eso puede ser una integral. Así que Leibniz fue el primer matemático que introdujo el término de las integrales definidas. Entonces, ¿qué es el área o cómo podemos definir una integral definida como el área bajo la curva, ¿cierto? Entonces el área la podemos definir de la siguiente manera. Siempre va a ser la integral de A a B, en este caso la integral de A a B, de los límites donde estamos acotando la función, de esa función por dx. ¿Y acá qué estamos haciendo? Al hacer esa integral es como si tuviéramos unas sumas infinitas. Obviamente no es sumar infinitamente porque estamos definiendo dos límites, pero es como sumar mucho, 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 mucho entre esos dos intervalos. Entonces, así es como se definen las integrales definidas. Entonces, la integral definida es la integral de a b de la función respecto a x. Ahora sí podemos hablar un poquito del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo fue construido por Leibniz y Newton, los cuales dijeron que la diferenciación y la integración son operaciones inversas. Y una de las más fuertes aplicaciones de este concepto del teorema fundamental del cálculo son las integrales definidas, las cuales nos dicen que la derivada de x es igual a la función y esa derivada va a ser igual a la integral. ¿Sí me entienden? O sea, si se dan cuenta, son operaciones inversas. Si yo tengo una función y la derivo, puedo integrar lo que tengo derivado y voy a obtener la misma función. Básicamente eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo en pocas palabras. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un ejemplo para que quede un poquito más claro todo este concepto. Esto del teorema fundamental del cálculo es para entender una de las mayores aplicaciones de este teorema, que es la integral definida. Nada más. Entonces, listo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Entonces digamos que tenemos, acá no nos están hablando todavía de área, encuentra el área, no, nada. Solamente vamos a solucionar un poquito de integrales definidas que sean muy sencillitas. Entonces vamos a comenzar con esta. Nos dice, nos dan la integral de 1 a 2 de x cuadrado por dx. Nos dicen resuelva la integral. ¿Cómo se hace este proceso? Simplemente tienen que solucionar la integral igual que antes. X al cuadrado, ¿cuál es la integral? Pues x a la 3 sobre 3. Siempre ponemos esta barrita en rojo y delimitamos. Entonces, ¿qué delimitamos? ¿Cuál es nuestra integral? Está limitada de 1 a 2. Entonces, siempre ponemos esta barrita 1 a 2.
¿Para qué ponemos la barrita? Para que no se nos olvide que ahí hay unos límites y hay que reemplazarlos. En este caso ya no tenemos que poner el más c porque gracias a estos límites ya podemos saber más o menos cuánto vale nuestro c. Entonces acá ya nuestro amigo más c se pierde. Y acá evaluamos los límites. Entonces, cuando nosotros evaluamos los límites, digamos, tenemos f de x va a ser esta parte de acá, x a la 3 sobre 3. Y vamos a evaluar los límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites es b y a. ¿Cuáles son los límites acá? 2 y 1. ¿Cómo se evalúan los límites? Tomamos la función, evaluamos el límite de arriba menos el límite de abajo, que es lo que yo tengo acá, f de b menos f de a. En este caso, ¿qué sería? X a la 3 tercios evaluado el x con el 2 menos x a la 3 tercios evaluado el x con el 1, ¿no? Menos. Y acá lo hacemos. Entonces, evaluamos x a la 3 tercios evaluado de 1 a 2. Entonces, en donde está la x, ponemos el 2. Entonces, 2 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 3 sobre 3. Este menos siempre va. Siempre va, no se les puede olvidar jamás este menos. Entonces, listo. Acá lo único que hacemos son operaciones sencillitas. Entonces, 2 a la 3 tercios menos 1 a la 3 tercios, eso nos da 7 tercios. Entonces, este es el valor de la integral. Estas integrales, como tenemos límites, siempre nos va a dar un número en el resultado. Entonces, es muy sencillo. Resolvemos la integral, evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Límite de arriba menos el límite de abajo. Vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio también es muy sencillo. Vamos a evaluar la integral de menos 3 a 2 de 3x al cuadrado menos 5x por dx. Hacer la integral de menos 3 a 2 de 3x al cuadrado menos 5x por dx. ¿Cuál es el primer paso? Integrar, ¿cierto? Normal, común y corriente. Entonces, 3x al cuadrado, ¿cuál es la integral? 3x a la 3 sobre 3. Menos 5x, ¿cuál es la integral de 5x? 5x al cuadrado sobre 2. Listo, digamos que antes acá poníamos un más c y ya acabamos. En este caso no se nos puede olvidar que nos están dando dos límites de integración. Entonces acá vamos a evaluar la función, la evalúo de menos 3 a 2. Entonces, ¿qué hago acá? Evaluar, simplemente evaluar. Toda esta primera parte la voy a evaluar con 2, menos toda esta segunda parte la evalúo con menos 3. ¿Sí se dan cuenta? Acá como es 3x a la 3 sobre 3, acá teníamos un 3, pues se nos cancela. Nos quedaría 3 sobre 3, pues eso es 1. X a la 3, entonces 2 a la 3 menos 5 por x al cuadrado sobre 2, este x que es un 2, entonces acá va el 2. Menos, que nunca se nos olvide, este menos este, menos, lo mismo que yo tengo acá, x a la 3 menos 3 a la 3, menos 5 por menos 3 al cuadrado sobre 2. Acá lo único que hacemos es solucionar las operaciones, matemática muy básica, las solucionamos y nos da que el resultado son 95 medios. Vamos a hacer otro ejercicio y es este. Entonces, si nos dan la integral de 2 a 4, la integral de 2 a 4 de 2x más 3x, todo eso al cuadrado, por dx. Entonces, lo más complejo de esta integral es saber por dónde comenzar. Si nosotros nos damos cuenta de lo que yo tengo acá, es exactamente esto, ¿cierto? Aunque pues de pronto no lo vemos tan claro, pero es exactamente esto. ¿Y esto cómo lo solucionamos? ¿Cómo se solucionaba? A más b todo al cuadrado. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, ¿cómo sería? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por dx. Y los límites, porque ahí todavía no he integrado, de 2 a 4. Acá, ¿qué podemos hacer? Solucionar lo que hay en los paréntesis, ¿no? 2x al cuadrado, eso es el de arriba al cuadrado y el de abajo al cuadrado, entonces 4 sobre x al cuadrado más. Este tiene una x multiplicando, este una dividiendo, x sobre x es 1. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Más 3x al cuadrado, 3 por 3, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, ¿listo? Y acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá ya podemos integrar común y corriente, pero vamos a hacer las cosas más bonitas. Y este x al cuadrado lo voy a subir. Entonces me queda 4 por x a la menos 2 más 12 más 9x al cuadrado por dx. Y acá, ¿qué hacemos? Simplemente ya es integrar. ¿Cómo es esta derivada? ¿Cómo es esta integral? 4x a la menos 2, sumo 1 y divido entre eso. Si sumo 1, me va a quedar menos 1 y divido entre eso, menos 1. Más 12, la integral de 12, ¿cuál es? 12x. Más 9x a la
2 sería 9x a la 3 sobre 3. Listo, listo, ya hicimos la integral. Ahora, ¿qué falta? Hacer esto, ¿no? Evaluar los límites de 2 a 4. Acá lo que hice fue organizarlo para que quede un poquito más organizadito. Entonces este x a la menos 1 lo bajo, me queda este menos no se desaparece, me queda 4x, como bajo el exponente cambia de signo, más 12x más 9x a la 3 tercios, normal, y acá vamos a evaluar. Entonces evaluamos toda esta parte en el 4, donde tengo x pongo el 4, menos la segunda parte donde voy a evaluar 2 en todos los lugarcitos donde tengo x, que es lo que estoy haciendo acá. Y acá volvemos a hacer lo mismo, simplemente solucionamos, entonces solucionamos este pedacito de acá, nos da esto, solucionamos este pedacito de acá, nos da esto, y al hacer las operaciones tenemos que la respuesta es 193. Listo, vamos a hacer otro ejercicio que también es muy sencillito, y es este. Entonces tenemos la integral de 1 a 2 de x al cuadrado de 2x a la 3 menos 5 a la 4 por dx. Entonces acá lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo más difícil de hacer? Pues decir bueno, cómo comienzo con la integral. Pero es muy fácil. Entonces vamos a hacer una sustitución. ¿Qué pasa si yo sustituyo lo que tengo acá adentro? Entonces, ¿qué pasa si u es igual a 2x a la 3 menos 5? Si hacemos la derivada de esto, nos va a dar 3 por 2, 6, x, le resto 1 al exponente 2, menos 5, pero ese 5 ¿qué es? Ese 5 es una constante, al hacer la derivada nos queda un 0, ¿cierto? Entonces menos 0, pues no, de x. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Yo necesito dejar toda esta integral en términos de u, entonces necesito tener un dx acá. Entonces, ¿qué hago? Simplemente despejo du sobre 6x al cuadrado. Listo, entonces ya tengo la sustitución. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a reescribir mi integral, pero cambiando las cositas que tengo por u. ¿X al cuadrado lo tengo? Sigue igualito, x al cuadrado. Esta parte de acá la tengo, sí, tengo una u a la 4. Por dx, pero dx ¿qué es? Du sobre 6x al cuadrado. Si nos damos cuenta, este 6x al cuadrado nos soluciona la vida porque se nos cancela con este de acá. Entonces nuestra integral queda resumida en que este 1/6 que tengo acá lo voy a sacar de la integral, por eso está acá como en rojito, de la integral de 1 a 2 y de qué, solamente de u a la 4, ¿cierto? ¿Y esto cómo se soluciona? Común y corriente. U a la 4 es que u a la 5 sobre 5 multiplicado por el 1/6, que no se nos olvide, evaluado de 1 a 2. Entonces, listo, ¿yo ya puedo evaluar? No, porque yo tengo acá una u y no sé qué es u, pero pues yo sé que la u está acá. U es igual a 2x a la 3 menos 5. ¿Qué hago? Reemplazo 2x a la 3 menos 5 a la 5 sobre 5, evaluado de 1 a 2, y este 6, que no se nos olvide que acá está multiplicando el 5. Entonces acá, ¿qué hago? Simplemente evaluar la primera parte, que es esta, donde tenga x, evalúo por 2. La segunda parte, donde tenga x, evalúo por 1 siempre con este menos antes. Y acá simplemente hacemos operaciones y nos da que el valor es 80.647 Entonces, bueno, esto sería por el video de hoy. Es una pequeña introducción a las integrales definidas. Esperamos que les guste demasiado.